Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados, investigadores. Con nosotros está Juan Carlos Iriarte, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra e investigador en el proyecto INSPEC. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. También aquí a mi lado Arturo Hermosilla, investigador en este mismo proyecto en la Universidad Pública. ¿Qué tal estás, Arturo? Bien, buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Y con nosotros también Ana Belén Cueli. Ella es investigadora de CENER y responsable de este proyecto en el Centro de Energías Renovables. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, vamos a hacernos a la idea un poquito más, con imágenes y también testimonio de qué va este proyecto, INSPEC PV. Lo vemos. Había una necesidad de desarrollar técnicas de inspección para paneles fotovoltaicos, técnicas que no fueran destructivas, sino que pudieran ser utilizadas incluso en campo, de manera que pudiéramos analizar qué posibles defectos o problemas tienen los paneles fotovoltaicos. El proyecto INSPEC PV nace de la necesidad de ampliar las técnicas de inspección de los materiales encapsulantes de los módulos fotovoltaicos. Actualmente se aplican técnicas al 100% de la producción para detectar defectos en las células solares. Sin embargo, los materiales encapsulantes precisan de técnicas de análisis destructivas que requieren de tiempos lentos de procesado. Entonces, el análisis no se hace al 100% de la producción y resulta un elemento clave para la durabilidad del módulo fotovoltaico. Teníamos unos resultados preliminares que nos decían que parecía que podría ser posible medir estos parámetros que queríamos medir, pero claro, hacía falta seguir profundizando en estos estudios para ver que efectivamente era así. Entonces, ese ha sido el principal reto, el tratar de ver hasta qué punto éramos capaces de medir esos parámetros de los recubrimientos poliméricos y detectar esas modificaciones para poder determinar si existe ese problema o no. Ahora mismo estamos en la fase de calibración de estas nuevas metodologías para obtener una relación directa entre los métodos primarios destructivos y estos métodos no destructivos y en tiempo real. Vimos que había aspectos que no eran posibles ser analizados con nuestras técnicas y decidimos reorientarnos un poco al efecto que pueda tener la posible entrada de agua dentro de los paneles fotovoltaicos. Debido a las dificultades que teníamos, tuvimos que reenfocar el proyecto y centrarnos en una de las cuestiones que de partida ya están pensados que nos dedicaríamos a ellas. Los proyectos colaborativos son una oportunidad de trabajar con otros centros próximos, conocer las capacidades que tienen y también así identificar la complementariedad que tenemos entre ambos centros y desarrollar nuevas líneas de investigación. Conocemos ya algunas de las claves de este proyecto, pero abundamos en él, por supuesto, y tratamos de conocerlo, ¿no?, en el lenguaje más divulgativo posible. Juan Carlos, profesor, ¿en qué consiste y sobre todo qué pretendéis desarrollar o plantear con este proyecto que tenéis en común la Universidad Pública y CENER? Sí, eso es. Inicialmente la idea que buscábamos con el proyecto es buscar nuevas técnicas de inspección de los materiales que conforman las células fotovoltaicas, sobre todo los materiales encapsulantes, ¿vale?, los materiales poliméricos, de tal forma que sean técnicas no destructivas que nos permiten ver si hay algún defecto en las láminas que se han fabricado de esos materiales, cualquier defecto, cualquier cosa que a la hora de fabricar se pudiera detectar, que ahora mismo no es tan sencillo. Y por otro lado, que incluso pudiéramos llevar eso a campo, de tal forma que pudiéramos ir a una célula que ya está montada en campo y ver si hay algún defecto, algo que pudiera degradar esa célula, que lo pudiéramos ver sin una técnica destructiva, ¿no?, sin romper de hecho la célula fotovoltaica y diéramos un paso más en la inspección de las células. ¿Y por qué es tan importante ese análisis, Ana Belén? Pues
O sea, es importante ese análisis porque hasta ahora todas las técnicas de inspección en control de calidad que hay en fábricas están más orientadas a detectar los defectos en la parte activa del circuito, en las células solares. Sin embargo, he traído aquí para que sepamos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Los elementos principales de los que se compone un módulo fotovoltaico son normalmente en un módulo convencional un vidrio fotovoltaico. Enséñanos el vidrio, así lo podemos observar todos con ayuda de nuestros compañeros. Un vidrio convencional, ¿no? Sí, normalmente es un vidrio templado de 3,2 milímetros. Y después el material que se centra el proyecto es estos materiales encapsulantes que aquí se ven translúcidos, que van depositados directamente sobre el vidrio y después aquí iría la célula solar. Que son unas células, bueno, aquí se puede ver lo frágiles que son. Entonces aquí iría depositada la célula y luego otra capa de encapsulante. Entonces finalmente se tapa con una cubierta trasera que también es de base polimérica, normalmente un Teflar y entonces todo este sándwich fotovoltaico va a una laminadora. Entonces en ese proceso de laminación este material encapsulante se funde y queda transparente y luego se polimeriza y cuando queda todo el sándwich completamente laminado, pues ese material no se ve. Sin embargo, ese material encapsulante es el elemento fundamental en el que tenemos que confiar para que los módulos sean fiables en campo y que aguanten pues, los 25 años, más de 25 años que dicen los fabricantes que van a durar. Entonces, a día de hoy, las técnicas de evaluación de este encapsulante para saber si ha curado bien y ha funcionado bien en la línea de fabricación, eso implicaban técnicas destructivas. O sea, solo se puede hacer un muestreo cada cierto tiempo en fábrica. Se toma un módulo fotovoltaico y hay que romperlo. Pues se hacen unas pruebas de pelado para ver si habían quedado bien adheridas los encapsulantes con el vidrio y con la capa trasera, y después se analizaba el grado de curado que se había obtenido con análisis químicos que implican la utilización de productos tóxicos y que encima conllevan bastante tiempo de análisis. Entonces, nunca se tiene un control exhaustivo de la producción en ese elemento, en el encapsulante. O sea que se da un paso de gigante, podemos decir, ¿no? En todo este contexto, Arturo o Juan Carlos, ¿qué pasos, no? Vemos la novedad, ¿no? Respecto, la aportación extra, ¿no? Respecto a las técnicas habituales, Juan Carlos, Arturo. Sí, realmente una de las cosas que dice Ana Belén que es muy interesante es que podríamos estar muestreando en todo momento cuando se está fabricando el encapsulante, ¿no? El polimérico, y podríamos detectar los defectos en el momento online, en directo, ¿no? Sin tener que ir al laboratorio, chequear la muestra, ver si hay algún defecto o no, y eso es un paso muy importante. Incluso ir a campo, que es lo que decíamos que también es muy importante, algo portable. Así es. Bueno, pues el reto principal al que os enfrentáis, Arturo, en este caso, ¿cuál es quizá el reto más relevante, ¿no? que queréis conseguir? Pues el reto quizá más relevante es poder diferenciar los posibles cambios que se puedan producir en estas células fotovoltaicas, porque, como ha dicho, tienen que durar 25 años, pero durante esos 25 años se pueden producir degradaciones o diferentes cosas, pues por la erosión, a intemperie puede llover, etcétera, etcétera. Y todos esos posibles cambios hasta ahora no los podías comprobar directamente donde esté el panel solar, sino que te lo tenías que llevar o lo que sea. Entonces, si puedes avanzar ese reto y superarlo, eso sería una mejora muy importante para todo este ámbito, por lo que puede que sea el principal reto a superar a cabo con este proyecto. Claro, bueno, vemos, con palabras comprendemos y además lo estamos entendiendo muy bien, con los ejemplos todavía lo comprendemos mejor, y Arturo también nos habéis traído, y Juan Carlos, ¿verdad?, determinados materiales para, bueno, hacernos un poquito más a la idea de qué va este proyecto Inspect PV. Cuéntanos, Arturo. Sí, o sea, hemos traído pues, la misma célula, del mismo estilo de la que ha enseñado Ana, que es las que hemos estado analizando para intentar ver pues, los posibles cambios, los grosores, intentar incluir humedad dentro de la misma, que es uno de los retos principales a intentar ver, porque eso es algo que se produce en la realidad y a estas células, como tan recién hechas, son bastante robustas. Es una cosa complicada de conseguir, es una cosa con la que estamos trabajando. Y luego pues tenemos muestras más pequeñitas
de los mismos materiales de los que está hecho en el interior la célula, pues para intentar ir paso a paso, no directamente a la célula en crudo, sino pues primero consigues ver qué hay aquí o no, o lo que sea, Eso pues es. vas haciendo diferentes diferentes pasos para Sí. poder conseguir pues lo que vamos a intentar Exacto. hacer. Claro que sí. ¿Y eso es material que traes también ahí, al lado? ¿Qué es? Es el mismo, lo que pasa es que Sí. hay muchas, entonces Ajá. no se había sacado. Es un conjunto de ese mismo material, un conjunto ¿verdad? del Exacto. mismo. Ajá. En realidad son muestras que... Hay como Eso dos es. estilos, Dos un poco estilos. más lisa y una pues con burbujas, que depende de pues cuando lo fabricas, pues más calor o menos calor o cómo es el tipo de material. Y tenemos Diferentes como modalidades, entiendo, Sí, ¿verdad? una de las cosas importantes que ha dicho Sí. Arturo es Sí, Juan intentar Carlos. ver si se ha metido agua dentro de la célula fotovoltaica, porque es algo que la va a degradar y va a recortar su vida útil, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos mirando es ver si somos capaces de ver si se ha metido agua dentro de la célula, Sí. de tal forma que mediante un sensor podríamos ver por encima si esa célula está afectada por agua o no y bueno, pues puede degradarse en el futuro, ¿no? Claro. Bueno, sois dos agentes del SINAI, los que estáis participando, ¿verdad? Aquí y en este conjunto de proyecto que estáis aportando de alguna manera cada uno, Juan Carlos. Bueno, por un lado, CENER es el experto en las células fotovoltaicas, en todos los materiales encapsulantes, en todo, bueno, toda la fabricación, todo el proceso del encapsulado, ¿no? Y en nuestra parte nos facilita las muestras para que nosotros apliquemos nuestras técnicas en el rango de milimétricas y terahercios para ver si somos capaces de ver todo esto que estamos valorando, ¿no? Diferencias entre materiales, agua, cualquier otro tipo de cosa. Y en vuestro caso, sobre todo, CENER. Pues eso, en nuestro caso, como ha dicho Juan Carlos, o sea, nosotros tenemos una laminadora pequeña a nivel de laboratorio en el que podemos ir fabricando las muestras, que hemos tenido que fabricarlas cubriendo los distintos rangos de las propiedades que queríamos identificar, ¿no? Para los principales indicadores de calidad del encapsulante, pues eso, como son el espesor, la adherencia y el grado de curado. Entonces hemos ido fabricando las muestras, también hemos envejecido esas muestras en cámaras climáticas, hemos provocado un envejecimiento acelerado para determinar qué comportamiento iban a tener luego a futuro en campo y luego también hemos aplicado nosotros nuestras propias técnicas de caracterización alternativas a las destructivas que también se basaban en espectroscopía de fluorescencia ultravioleta que por un lado hemos utilizado pues eso, a través de medir la intensidad de la luz, aprovechando la fluorescencia que tienen estos materiales, la propiedad de fluorescencia que tienen estos materiales encapsulantes, podemos hacer incidir una luz ultravioleta y el propio material nos devuelve una señal que analizándola podemos obtener de manera indirecta las mismas propiedades que se obtienen con los métodos destructivos. ¿Y en qué fase estáis del proyecto, Juan Carlos? Y sobre todo, ¿no? También, si pudierais soñar, ¿hasta dónde nos va a llevar este proyecto? Vale, en la fase, actualmente estamos sobre todo en la fase de ver si somos capaces de ver el agua en estas células fotovoltaicas, tanto en esas muestras ya complejas en las que están todas las muestras, bueno, todas las capas ya laminadas y la muestra está completa, como esas otras muestras que os ha enseñado Arturo, en el que suponemos que tenemos agua dentro y es lo que estamos valorando, ese tipo de muestras, y ya hemos visto las muestras individuales, vamos a las muestras con agua y hasta dónde podemos llegar. Bueno, lo ideal sería conseguir un sensor que pudiéramos llevar a campo y pudiéramos pasarlo por encima de nuestra célula o montarlo en un dron, por ejemplo, y que pudiéramos sacar una imagen de la célula fotovoltaica y viéramos dónde está el defecto, si hay algún defecto o no lo hay, para ver dónde tendríamos que reparar, y también para la fabricación, ¿no? Como decía Ana Belén antes, pues dónde podemos montar un sistema para que a la hora de fabricar estos materiales veamos si se han fabricado correctamente o tienen algún defecto. Claro, y en vuestro campo, sobre todo, vamos también a intentar ser realistas y hasta dónde se puede llegar con este proyecto, ¿no? O sea, nosotros a día de hoy hemos hecho la evaluación con las dos técnicas, o sea, con la técnica convencional destructiva y la hemos calibrado con respecto de nuestra nueva técnica con fluorescencia y hemos visto que es posible medir este grado de curado de estos encapsulantes sin ningún tipo de contacto. Lo que queremos ahora es este sistema que lo hemos hecho con equipos de alta precisión de laboratorio, lo que queremos es integrarlos en un sistema que sea portable y que sea fácilmente integrable en entornos industriales para que se pueda monitorizar el 100% de la producción. Eso en cuanto a la caracterización en fábrica, o sea, hemos visto que la técnica es viable y ha quedado demostrado. Y luego tenemos una segunda derivada de la parte de la fluorescencia ultravioleta, en la que lo que hacemos es iluminar módulos en laboratorio con lámparas
módulos completos con lámparas ultravioleta y a través de lo que nos refleja el encapsulante podemos identificar todo tipo de efectos. Y también a largo plazo lo que pretendemos es establecer esta propia técnica también en drones y hacer, pues con vuelos nocturnos tendría que ser, porque es una técnica que no tiene mucha sensibilidad y es mejor hacerlo de noche. Pues eso, montar una lámpara ultravioleta y una cámara de vídeo en un dron y hacer identificación de defectos en campo. Pues esperemos poder verlo, ¿no? Y tener esas imágenes reales, ¿verdad? Y de avance tecnológico, bueno, con las sinergias que se han creado, ¿no? Entre dos agentes del SINAI, como es CENER y la Universidad Pública de Navarra. Juan Carlos Iriarte, muchísimas gracias. Gracias a ti, Amaya. Gracias, Arturo Hermosilla, por explicarnos y venir, por supuesto. Y Ana Belén Cueli, muchísimas gracias también por darnos a conocer este proyecto. Seguimos avanzando en ciencia.